Muchas bendiciones para todos aquellos que están conectados en esta Casa de Paz en línea. Qué bueno que te conectaste, que apartaste este tiempo para ser edificado y bendecido a través de una palabra, de una enseñanza que Dios tiene preparada para tu vida. Recuerda que están nuestros teléfonos de call center. Hay alguien que está ahí esperando que usted llame por teléfono o que usted envíe un mensaje para poder orar por usted, orar por su familia. No te olvides compartir este link de esta enseñanza para que otras personas también puedan ser edificados a través de la palabra. Hoy vamos a aprender sobre el pecado y sus consecuencias. Así que ahí donde estás, compártete en estos segundos, comienza a compartir el link de esta enseñanza en los grupos de WhatsApp, en tus redes sociales, de Facebook. Compártelo, no seas egoísta. Comparte esta palabra para que otras personas también puedan recibir y ser edificados. Amén. Vamos a ponernos de pie, póngase de pie ahí donde está, si usted puede, póngase de pie. Vamos a orar al Señor, vamos a preparar la atmósfera, vamos a preparar todo para que nuestro corazoncito, nuestra alma puedan recibir de este mensaje. Amén. Cierra tus ojitos. Padre, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tenernos aquí, Padre. Pudiésemos haber estado en cualquier otro lugar, pero estamos conectados a esta palabra. Estamos, Señor, apartando este tiempo para ti, Padre. Te pido, Señor, que tú puedas liberar a cada uno de tus hijos de toda preocupación, de todo estrés, de todo cansancio del día, Señor. Padre, lo entregamos a ti, mi Dios, entregamos todo aquello, Padre, que no proviene de ti, todo lo que pueda obstaculizar, Señor, el que recibamos este mensaje. Padre, hoy renunciamos y te lo entregamos en el nombre de Jesús y comenzamos a preparar nuestra tierra, comenzamos a preparar nuestro corazón a través de la adoración. Comenzamos a prepararla, Padre, para que cuando venga la semilla caiga en una tierra fértil, en una tierra, Señor, en donde hay adoración y alabanza a tu nombre, Padre. Te adoramos y te bendecimos. Con tus propias palabras, comienza a adorar al Señor. Comienza a decirle, Padre, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. He venido, Señor, a buscar de ti. Solo tú, Padre, eres santo. Solo tú eres digno. Abba, Padre, te adoramos como hijos. Exaltamos tu nombre. Santo eres. Santo, santo, sigue adorando al Señor. Santo eres, Padre, santo. Padre nuestro en los cielos, santo es tu nombre. Te damos honor en esta mañana. Que venga a este trono tu reino y tu voluntad también en mi vida.
gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en que podemos adorarte. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque podemos adorarte con libertad, podemos acercarnos, Señor, como hijos, confiadamente a adorar al Padre. Gracias te damos, Señor. Recibe la alabanza, recibe la exaltación y la adoración de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Démosle un aplauso de alabanza, de gratitud, de honra. Denle un fuerte aplauso ahí donde está el Señor. Solo a Él adoramos y exaltamos. Amén. ¿Cuántos están preparados para recibir esta palabra? Vamos a arrancar con esta enseñanza. Recuerda compartirla con alguien que quizás tú dices, esta persona necesita la palabra, esta persona no. Yo sé que no fue a su casa de paz, se la voy a compartir, se la voy a enviar para que reciba. Amén. Y vamos a ir, primero vamos a preguntarnos, ¿qué es el pecado? La palabra de hoy es el pecado y sus consecuencias. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Amén. Y mire, el pecado es quebrantar o violar la ley de Dios. Es el incumplimiento. Amén. Es el incumplimiento de un pacto. En 1 de Juan 3:4 dice lo que es pecado. Claramente. No hay que ni siquiera interpretarlo. Ahí dice claramente qué es pecado. Y la palabra en 1 de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Entonces el pecado es eso, infringir la ley de Dios. Amén. Es toda acción hecha en contra de Dios y de su propósito para nuestra vida. Es todo lo opuesto a la naturaleza divina. La Biblia nos enseña, ¿cierto?, que en el libro de Génesis el Señor puso a Adán y a Eva y ellos fueron quienes a través de la desobediencia nos introdujeron el pecado en la humanidad. Hermano, el pecado es desobedecer, es infringir. El pecado es errar al blanco. Amén. Es todo aquello que hacemos fuera de la voluntad del Padre. Amén. Entonces, Adán y Eva, a través de sus acciones de rebeldía e independencia contra Dios, su creador, introdujeron el pecado en la humanidad. Ahora, vemos que es común, hermano, el pecado. Vemos que es común. Es más, mire, en la historia del hombre, en nuestra vida, ¿cierto? Hemos tenido que lidiar con muchas situaciones. Hemos tenido que lidiar con problemas, con enfermedades, con catástrofes. Hemos tenido que lidiar con gente, hemos tenido que lidiar con traiciones, hemos tenido que lidiar con tantas cosas. La humanidad entera ha tenido que lidiar con los catástrofes, con enfermedades al punto de convertirse en pandemia. Ha tenido que la humanidad lidiar con lo que es la escasez económica. Todos nosotros de una u otra manera hemos tenido problemas, dificultades que conllevan muchas veces angustia, dolor, tristeza. ¿Está aquí conmigo? Ahora, no obstante, el mayor problema de la historia, el mayor problema de la humanidad no ha sido la enfermedad, no ha sido el pecado, la mentira, no ha sido, ¿cierto?, la falta de finanzas, no ha sido las enemistades de países con otros países. ¿Sabe cuál es la mayor dificultad que ha sido en el pasado y sigue siendo en el presente? El mayor problema del hombre es el pecado. Es el pecado. El pecado es el problema más grande del ser humano. Ahora, ¿por qué razón? Porque todos cometen pecado. Todos lidian con el pecado. No hay nadie que pueda decir, pastora, yo no soy una pecadora. Todos nosotros somos pecadores. Ahora, una cosa es nosotros fallar al Señor, cometer pecado, cometer faltas, desobedecer, ¿cierto? Pero estar en arrepentimiento, tener una vida de arrepentimiento. Pero distinto es vivir en el pecado constantemente, sin arrepentimiento, sin temor de Dios.
Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hay personas que viven en arrepentimiento, cometen pecado, pero están en constante arrepentimiento? ¿Y por qué hay otras personas que se entregan al pecado? ¿Sabe por qué? Porque desconocen, ignoran las consecuencias del pecado. En cambio, por ejemplo, mi persona, yo sé que soy una pecadora y cometo pecado, pero procuro arrepentirme, procuro estar bien delante del Señor porque sé las consecuencias. Conozco que lo que uno siembra lo va a cosechar tarde que temprano. Entonces procuro mantenerme recta delante del Señor, en arrepentimiento, entregándole, en la autoliberación, entregándole al Señor todas aquellas cosas que sé que me afectan, que sé que contaminan mi corazón. Se las entrego al Señor, porque sé que si las mantengo va a haber una consecuencia. Pero hay personas, amados, que aunque son cristianos, están en una vida de pecado, en constante pecado sin arrepentimiento. Entonces vemos, hermanos amados, que Satanás ha hecho un excelente trabajo para que muchas personas ignoren las consecuencias de sus actos, ignoren las consecuencias del pecado. Satanás encubre esas consecuencias y así muchos se dejan llevar por los deleites y los placeres temporales. Las personas, por ejemplo, están atadas al vicio. Están atadas al vicio, ¿para qué? Para escapar de las presiones, para olvidar, ¿cierto?, sus problemas. Entonces ese es el refugio, esa es la salida que muchas personas buscan. Los vicios, y ahí entran en el alcoholismo, en la drogadicción, en el sexo ilícito, vicios en la pornografía, ignorando que se están autodestruyendo con problemas de salud crónicos como enfermedades cardíacas, hepáticas, problemas digestivos, cáncer, etcétera, que conducen a la muerte. Está aquí conmigo. O sea, el diablo los enceguece, encubre la verdad. Otros se enredan en pecados sexuales buscando un placer instantáneo, ignorando que detrás de eso está la destrucción de su matrimonio, el descrédito frente a sus hijos, el riesgo de un sinnúmero de enfermedades de transmisión sexual que pueden llevar a graves problemas de salud tanto a ellos como a otras personas. Entonces el diablo enceguece y no permite que las personas vean las consecuencias de sus pecados. Pero yo quiero decirte que hay una consecuencia, que aunque algunos las ignoren, las consecuencias están. Dios no puede ser burlado. Hoy yo te estoy entregando esta palabra delante del Señor y te estoy diciendo que el pecado es violar la ley de Dios, transgredir la ley de Dios. Y no lo digo yo. Y no está en el Antiguo Testamento. En 1 de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de ley. El Padre nos envía, hermano, un mensaje diciendo: esto es pecado, infringir, desobedecer la ley de Dios. Hay mandatos, hermanos. Hay mandatos que rigen la vida del ser humano. Y cuando uno infringe esos mandatos, hay consecuencias por esos actos. Ahora, hay diferentes tipos de pecado. Vamos a aprender. Dice en Santiago 4:17. Acompáñenme a Santiago 4:17. Vamos a ver cuáles son esos diferentes tipos de pecado. Dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, hay dos tipos de pecado. Número 1, el pecado por omisión. Y número 2, el pecado por comisión. Vamos a aprender cuál es el pecado por omisión. Los pecados de omisión son el resultado de no hacer algo que Dios nos enseña que debemos hacer. Es decir, yo no hago algo que sé que debo hacer, que Dios me lo ordena. Amén. Y el pecado por comisión
son los pecados en donde los errores intencionales y acciones son aquellos errores intencionales y acciones que, aún sabiendo que estamos violando la ley de Dios, las realizamos voluntariamente. Este es un claro desafío a Dios. Yo, sabiendo hacer lo bueno, voy y hago lo contrario. Conozco la ley y hago intencionalmente lo contrario. ¿Está aquí? En el libro de Romanos 7, del 14 al 20, vemos que el apóstol Pablo hace un contraste entre estos dos tipos de pecado, el pecado de omisión y el pecado de comisión. Y el apóstol Pablo declara que él hace lo que no quiere hacer. ¿Cuántos de aquí hacen lo que no quieren hacer? Dicen, yo nunca más voy a hacer esto, y después usted lo hace. Amén. Entonces vemos que el apóstol Pablo está en ese contraste, ¿cierto? Está en esa situación. Y él dice, yo hago lo que no quiero hacer. Amén. Porque sé que está mal. Ese es el pecado de comisión. Yo no quiero hacer esto porque sé que está mal. Y dice, dice él que él no hace lo que sí debe hacer, porque sabe que es bueno, que es el pecado de omisión. Es decir, él está diciendo, hago lo que sé que no tengo que hacer, pecado de comisión. Y dice, y no hago, omisión, lo que sí debo hacer. ¿Está aquí conmigo? Están esos dos tipos de pecado. El pecado de omisión, donde usted no hace lo que debe hacer, y el de comisión, usted hace lo contrario. ¿Está aquí conmigo? Ahora, ¿cuáles son esas consecuencias que el hombre, la humanidad, ignora? Las consecuencias del pecado se pueden clasificar en dos tipos. Están las consecuencias naturales y las consecuencias espirituales. Hay consecuencias. Si hay alguien al lado tuyo, dile, hay consecuencias al pecar. Hay consecuencias, hermanos. Dios no puede ser burlado. Dios todo lo sabe. Dice que Él escudriña hasta nuestros pensamientos. Entonces están las consecuencias naturales. Donde hay pecado abunda enfermedad, pobreza y escasez. Pregúntese usted, si usted ve que está en enfermedad y no puede salir de la enfermedad, es porque, hermano, lamentablemente hay una consecuencia a un pecado recurrente en tu vida. O la pobreza, si tú no puedes salir de la pobreza, hay un pecado recurrente que te limita. Hay consecuencias. Amén. Es cierto, está la gracia de Dios, pero la gracia de Dios opera a través del arrepentimiento. La gracia de Dios opera cuando tú te arrepientes. Ahí el Señor nos lava, nos limpia de ese pecado. Pero cuando hay un pecado que usted comete deliberadamente, o usted no hace deliberadamente, constantemente, aún a sabiendas, hay un problema en tu vida, hay una atadura, necesitas ser libre de eso. Amén. El pecado trae una alegría y satisfacción temporal, seguidos de soledad, temor, ansiedad y todo tipo de dolores. Esas son las consecuencias naturales. Hay consecuencias naturales que sufrimos por culpa del pecado constante. Y están también las consecuencias espirituales. Dice, donde hay pecado, Dios no está. Mientras Jesús cargaba con todos los pecados de la humanidad en la cruz, clamó a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto prueba que es imposible tener una relación con Dios y vivir en constante pecado. En conclusión, podemos decir que la consecuencia más grave del pecado es la muerte espiritual. Esa es la consecuencia más grave, hermano, porque significa vivir una eternidad en el infierno, lejos de Dios. Pero no tiene que ser así. Amén. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted y yo tengamos una eternidad en el reino de Dios. Vivamos una vida plena en Cristo Jesús. Dice la palabra en Romanos 6:23. Aquí vamos a ver cuál es el plan de Dios. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Acá está hablando de la muerte espiritual. Hay una consecuencia. Yo quiero que tú te quedes con esto. Hay una consecuencia de la que no te podrás librar. Pero sin embargo dice, la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo,
El regalo inmerecido de Dios, dice más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy Dios te está hablando y Dios te está diciendo, aléjate. Cierra esas puertas al pecado, aléjate del pecado, huye de la tentación. Hay un regalo de Dios para tu vida que es la vida eterna. Hay un regalo de Dios para la humanidad que es el perdón. Y a través del arrepentimiento las consecuencias pueden ser liberadas, redimidas. Dios, hermano, nos da la solución al problema del pecado. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución al pecado? El pecado, entre consecuencias, la muerte espiritual. ¿Cuál es la solución? La solución es la salvación. La salvación a través de su Hijo Jesucristo. Hermano, toda persona que reconoce que es un pecador y que se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios y acepta a Jesús como Señor y Salvador, entonces va a tener vida eterna. A veces uno dice, pastor, es que yo no puedo salir de este pecado, me cuesta. Cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, ese pecado ya no tiene gobierno en tu vida, sino Jesús es el que gobierna tu vida. Y entonces podrás ser libre. Porque ya no vas a estar bajo ese gobierno de pecado, sino que vas a estar bajo el gobierno de Dios. Amén. Entonces, usted ya ahora sabe que pecado, ¿qué es lo que es? Desobedecer la ley, infringir la ley. Sabemos que esa infracción de ley, que esa violación a la ley va a tener consecuencias. Entonces, ¿qué va a hacer usted a partir de ahora? ¿Qué va a hacer? ¿Usted va a vivir constante pecado o usted va a decir, pastora, yo quiero cambiar? Quiero renunciar a este pecado. ¿Qué hará hoy usted para ser salvo? ¿Qué va a hacer hoy? ¿Va a seguir viviendo esa doble vida? Hay consecuencias. Yo quiero que tú te quedes con eso. No quiero que el día de mañana Dios vea cuentas con usted y usted diga, es que a mí nadie me dijo que iba a haber consecuencias, porque hoy yo te lo estoy diciendo. Las consecuencias del pecado son eminentes. Necesitas arrepentirte, necesitas a Jesús como Señor y Salvador en tu vida. Y no solamente muchos quieren a Jesús como Salvador, pero primero, antes de ser tu Salvador, es tu Señor. Necesitas a Jesús como el Señor de tu vida. Que Él sea el que gobierna tus pensamientos, que Él sea el que gobierna tus actos, que Jesús sea el que te gobierne realmente tu vida. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Jesús el que vive en ti y a través de ti. Debemos alcanzar esa estatura del varón perfecto. Hoy Jesús quiere entrar a tu corazón, quiere gobernar tu mente, gobernar tu alma. Pero tú eres el que debe decir y reconocer, ¿sabes qué, Padre? Sí, Señor, soy un pecador. Hay áreas en mi vida que me cuestan. Tengo pecados regalones. Entrégalos al Señor. Entrégalos. Hoy vamos a renunciar a todo espíritu de rebeldía y de independencia contra a Dios. Y vamos a hacer que todo engaño de las tinieblas, toda ceguera espiritual a causa del pecado se vayan en el nombre de Jesús. Porque el diablo encubre, el diablo engaña, el diablo te miente. Esos pecados van a traer un placer instantáneo, momentáneo, breve. Pero la consecuencia de aquello será eterno, el infierno eterno. Pero la consecuencia, hermano, de la obediencia también es eterna y es la salvación eterna. Yo te invito a que tú puedas cerrar tus ojitos ahí donde estás. Cierra tus ojitos y pidámosles perdón a Dios por nuestros pecados. Porque todos somos pecadores. Pero hay algo que nos diferencia. Hay algo, Señor, Padre, que tú nos has dado. Hay una herramienta que tenemos, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento, Padre, es un acto de fe, es un acto de humildad, es un acto de dependencia, es un acto, Señor, en donde demostramos que estamos
que no queremos permanecer en eso, que estamos, Señor, en una condición, Padre, sublime, Señor, en una condición, mi Dios, rendidos a ti, Padre. Estamos rendidos, Señor. El arrepentimiento es una rendición que hacemos a ti, Padre. Hoy nos rendimos, Señor. Hoy nos despojamos de todo pecado de omisión o de comisión. Señor, entregamos esto a ti, Padre. No queremos permanecer atados al pecado. No queremos permanecer, Señor, mi Dios, en esas consecuencias de enfermedades, de dolor, de tristeza, de soledad, de vacío, de abandonos. Queremos ser libres en esta tarde. Queremos ser libres, Señor. Oramos para que tu Espíritu, Señor, nos libere. Tu palabra dice, si Jesús os libertare, seréis verdaderamente libres. Oh Jesús, libértanos. Dice tu palabra que tú te llevaste la paga del pecado, que tú sufriste, Señor, por nuestros pecados. Y a través de ti podemos ser libres en esta hora. Podemos ser libres, Señor. Vamos y tomamos, Señor, los beneficios de esa cruz para ser libres de toda atadura de pecado, de toda dependencia al pecado, toda dependencia, toda mente reprobada, todo corazón, alma, Señor, en cautividad, Padre, por el pecado. Ahora, Señor, viene tu libertad, Padre, sobre cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde está, comience usted a decirle, Padre Celestial. Repita conmigo, Padre Celestial. Renuncio a todo espíritu de engaño, a todo espíritu de rebeldía. Renuncio a todo espíritu de independencia. Ahora mismo renuncio a todo espíritu de ceguera espiritual. En el nombre de Jesús. Señor, reconozco que soy un pecador. Todos vamos a decir, Padre, reconozco que soy un pecador y que este pecado me aparta de tu presencia. Hoy libremente, Señor, te abro mi corazón y te recibo como el Señor de mi vida. Te recibo como el Salvador de mi vida. Renuncio a todo pacto con este mundo. Renuncio a todo pacto con el pecado. Padre, hoy, Señor, echo fuera todo lo que me aparta de ti, Jesús. Y declaro que recibo perdón, que recibo tu santidad, recibo tu redención. Hoy declaro que a través del sacrificio de Jesús soy sano, soy libre, soy restaurado como hijo, como hija. Y declaro mi vida apartada para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dele un aplauso al Señor. ¿Cuántos pueden decir yo soy libre del pecado? No hay nada que te ate, hermano. Jesús ya lo dio todo por nosotros. Si usted nunca había recibido a Jesús como Señor y Salvador y hizo esta oración, o usted estaba apartado y se reconcilió con el Señor, escríbenos, haznos saber, envíanos tu teléfono para poder llamarte y poder conectarte con nosotros. Si eres de acá de Iquique, de Alto Hospicio, para poder conectarte con una casa de paz. O si eres de Calama, de Coquimbo, de Santiago, avísanos para poder también conectarte con nuestras iglesias hijas que tenemos en aquellos lugares. Amén. Hermanos amados, le declaro ese temor de Dios, el temor de Dios sobre su corazón y sobre su vida, para que vivamos en constante arrepentimiento, en constante transformación y cambio. Amén. Vamos a levantar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Y quiero compartir con ustedes la palabra en Romanos 11:16. Mientras usted prepara su ofrenda y sus diezmos, voy a leer esta palabra en Romanos 11:16. Dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante.
Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. La palabra santo significa apartado para el uso exclusivo de Dios. Una persona santa es cuando se aparta del pecado. Amén. Se aparta del mundo para dedicarse exclusivamente a las cosas del Señor. En el área de las finanzas, cuando lo primero que disponemos de nuestro pago es para honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, Dios bendice y santifica el resto. Es más, le prohíbe a Satanás tocarlo. Presentemos hoy nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor. Amén. Es mejor un 90 bendecido que un 100 en maldición. Amén. Vamos a orar y vamos a presentar estas ofrendas. Vamos a bendecir, Padre. Bendigo cada ofrenda, cada pacto, cada diezmo, cada primicia. Señor, que tus hijos están presentando. Padre, declaro que esa semilla va a dar mucho fruto. Declaro, Señor, que usted, Padre, bendice esa semilla. Señor, las bendice, bendice, bendice esa semilla. Declaro, Señor, trabajos. Declaro, Señor, milagros, visas. Declaro visas financieras, Señor, visas. Declaro, Señor, provisiones. Declaro, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendiciones financieras para tus hijos. Prosperidad, Señor, financiera. Declaro recursos ilimitados, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por estos hijos que diezman, que ofrendan, que siembran en este ministerio, Señor. Declaro que estos dineros son apartados solo para el uso exclusivo de tu obra, para honrar tu nombre, Señor, y para extender tu reino de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Si usted tiene alguna necesidad, si usted tiene alguna enfermedad, vamos a orar antes de despedirnos. Quiero orar por toda enfermedad, por todo problema, toda dificultad. Si usted tiene una enfermedad, ponga su mano en su dolencia, ponga la mano en donde está alojada esa enfermedad y declaro en el nombre de Jesús que a través del arrepentimiento se rompe toda atadura a esa enfermedad. Se rompe todo derecho ilegal del diablo sobre tu vida para traerte problemas, conflictos, divisiones. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, envío la palabra de sanidad. Declaro cuerpos sanos, vidas sanas. Declaro, Señor, huesos. Declaro que los huesos, Señor amado, Padre, son sanos ahora. En el nombre de Jesús, oro por los órganos. Declaro órganos sanos, familias restauradas, corazones que comienzan a ser sanos en el nombre de Jesús. Señor, declaro toda enfermedad ilegal en sus cuerpos, en sus vidas. Bendigo sus cuerpos, declaro sanidad, declaro el fruto, Señor, que por las llagas de Jesús ya fuimos curados. El fruto de esa palabra, el fruto de ese sacrificio se desata ahora en el nombre poderoso de Jesús. Padre, bendigo cada vida, bendigo la familia, los matrimonios, bendigo, declaro, Señor, que aquel que está necesitando un milagro, Padre, se desata ahora, por cuanto tus hijos, Señor, han alineado, ordenado su corazón. El enemigo no tiene lugar en su vida, en su familia, y cancelo todo problema, toda dificultad que se haya suscitado en la vida de tus hijos. Bendigo sus vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro, Señor amado, provisión espiritual y financiera, la sobreabundancia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús los bendigo. Ato todo espíritu de venganza, de muerte, de acecho de las tinieblas. Reprendo a Satanás y a sus espíritus, los reprendo de la vida del pueblo, de nuestra vida, Señor, y le declaro un cerco de protección alrededor nuestro, un cerco de protección alrededor de nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Recibe toda gloria, recibe toda honra, recibe la alabanza y la exaltación. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.
Amén. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Recuerde conectarse este próximo domingo a las 10 de la mañana. Tenemos nuestra transmisión del culto en vivo, online. Amén. Hemos estado viviendo cosas poderosas, sobrenaturales, que no te las puedes perder. Y lo mismo que sucede aquí, ese día domingo, se desata para todo aquel que tiene fe y arrebata. Amén. Amén. No te olvides suscribirte en el canal de YouTube de Apóstol Félix Orquera, en sus redes sociales, y te enviamos un abrazo de parte de él, un abrazo de parte de nuestra pastora Alicia, los pastores principales de este ministerio. Ellos son nuestros padres espirituales, quienes nos han edificado, quienes han impartido del Espíritu que está sobre ellos, también impartieron sobre nosotros, y hoy tenemos el privilegio de poder enseñarte, de poder predicarte a través del mentorado que hemos recibido de nuestro apóstol, de nuestra pastora Alicia. Así que de parte de ellos te enviamos un abrazo grande, un saludo fraternal de parte de este ministerio. Jesús es el Rey. Nos vemos en alguna otra oportunidad. Dios te bendiga, te multiplique y te prospere en todo. Nos vemos. Bendiciones.